regional y competitividad. Su conferencia llamada La brecha entre México y el mundo en las cadenas de emprendeduría. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestro ponente. Pues muchas gracias por la invitación primeramente, y también gracias por su paciencia. Prometo ser breve para que esto no les vaya a causar mayor daño en el día de hoy, ¿no? Por cierto, estoy viendo al licenciado Calderón, caray, ya nos encontramos frecuentemente, ¿no? A los dos, a Gustavo y a Miguel Ángel, no haya problema. Bueno, pues les decía, agradecía con este tipo de foros, este tipo de ejercicios, por la siguiente razón. Hace aproximadamente un año estábamos hablando precisamente el doctor Salas y yo de que debíamos de vincular sobre todo los trabajos que estaban haciendo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Universidad Autónoma de Chihuahua a través de los cuerpos académicos. A lo mejor no están muy familiarizados con el tema, pero los cuerpos académicos es una reunión de investigadores, digamos, es un grupo de investigadores que están abonando a lo mejor para un tema en particular, en este caso es el desarrollo regional, y que están reconocidos ante la SEP, digamos, ante un programa de mejoramiento de profesores, cosa que no es algo sencillo, ¿no? Sobre todo para algunos grupos. Sin embargo, dado que teníamos grupos similares, no se estaba dando ese trabajo en conjunto y eso obviamente estaba desperdiciando recursos por parte de la federación, y dos, obviamente oportunidades por parte de los profesores. Entonces, a raíz de esto, bueno, se dedicó ya a hacer trabajo en conjunto, donde esperamos que este foro sea llevado más o menos anualmente, obviamente son 4 al año, pero va a ser una al menos grande, que sea una vez en la UACJ y una vez en la UACH, para que precisamente tengan los alumnos oportunidad de estar integrándose a diferentes profesores y diferentes temáticas, obviamente a lo mejor de la misma disciplina, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, bueno, pues me invitan ahora a darnos avances precisamente de una plática de la proveeduría de ese gran problema o digamos piedrota en el zapato que tenemos como ciudad Juárez. Como bien decía Alejandro, resulta que Juárez tiene la particularidad de tener una parte industrial muy alta y una dinámica comercial y una dinámica económica diferente evidentemente al resto del país. Entonces, si hacemos un análisis macroeconómico utilizando los indicadores que tiene él, vemos que nuestro PIB no está pegado al PIB realmente de México, sino a un PIB, digamos, al de Estados Unidos. Y se comporta más a como le va a la economía norteamericana que a la economía mexicana. Entonces, esto obviamente tiene que ser aprovechado sobre todo por proveedores para que pudieran encadenarse a esta industria e incrementar el valor agregado. El valor agregado de un producto es eso que le va a dar precisamente un plus para que ustedes puedan vender. Esto me lo explicó el maestro Gustavo Calderón y yo se lo agradezco de toda la vida, lo que es presente el valor agregado. Cuando ustedes compran un pedazo de tela, vamos a decir, a una sastrería o a lo mejor a una tienda donde vendan tela, este producto que están pagando a lo mejor es muy bajo en relación a lo que pagarían ustedes por una camisa o por un producto terminado. Entonces, la diferencia precisamente de esa materia prima al producto terminado, vamos a llamarle valor agregado. Eso es lo que estamos perdiendo en Ciudad Juárez, precisamente. ¿Por qué? Porque los proveedores que tenemos están simple y sencillamente poniéndose, digamos, a la producción de la maquila en cuestión solamente de un modo indirecto. Se le llaman, dentro de la maquiladora, se le conoce como compras directas o indirectas. Las compras directas van en el producto. Las compras indirectas van, digamos, todo aquello que ayuda a formar ese producto. Imagínense ustedes que no es lo mismo, a lo mejor para hacer este micrófono, vender el chasis, hacerlo, diseñarlo y a lo mejor venderlo a la maquila, que proveerle papel de baño o a lo mejor hojas para la oficina, ¿no? Bueno, nosotros estamos, digamos, en la parte nada más de proveer hojas para la oficina o, en el mejor de los casos, empaque para esto. Entonces, evidentemente no estamos aprovechando esa fuerza que tiene o que debería tener, digamos, el mercado. ¿Y en qué momento llegamos a este punto? Bueno, la plática precisamente del día de hoy les voy a hacer, digamos, una breve explicación cómo es que los mercados empiezan ya a pedir a los proveedores cada vez que sean más sofisticados y que el producto sea cada vez más complejo y que demande una mayor tecnología y que demande efectivamente, obviamente, una mayor inversión, por lo cual deja a muchos de nuestros proveedores mexicanos fuera de la batalla y solamente acepta a proveedores extranjeros
para que se incorporen en la maquiladora, ¿no? Entonces, de este lado vamos a ver que a finales del siglo XX y todavía en el siglo XX, ustedes vieron, y además pertenece a una generación ya distante a la de nosotros, o sea, distante a la de nosotros en el sentido, cuestiones tecnológicas, cuestiones prácticas y obviamente la manera que ven las cosas. Nosotros crecimos en una generación, digamos, de crisis, siempre se nos habló de crisis, 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 y subía el dólar, y subía el dólar, y subía el dólar. Entonces, si se fijan ustedes, a lo largo de su vida, tienen el concepto que el dólar, si no lo compran hoy, es probable que mañana baje, y no pasa nada, como decía Alejandro, ¿no? Y a veces le hacíamos de broma decir, ¿qué hago con mis 20 dólares? ¿Me espero y los vendo ahora o me espero y lo vendo en 2 semanas? La realidad es que nosotros no crecimos en ese ambiente. El dólar subía y el dólar nunca más volvía a bajar. Y simple y sencillamente veían que mucha gente, que pudieran ser de sus papás o sus abuelos, compraban dólares y guardaban para ahorrar en dólares. Ahora ya no es tan común que la gente haga eso, bueno, al menos 2 semanas atrás no era tan común. De aquí para adelante, quién sabe cómo nos vaya a ir, como bien decía Alejandro, ¿no? La incertidumbre corroe todo, y especialmente en sistemas capitalistas la incertidumbre los mata, o sea, porque se vulnera la confianza, y esa confianza es la que hace funcionar a los mercados. Entonces, volviendo a este tema, nosotros empezamos a notar que obviamente los mercados ya no eran como eran anteriormente, o sea, es decir, empezaron a necesitar cada vez más productos que fueran, como les decía, más sofisticados, con un costo más alto, pero además con ciertas particularidades, que era precisamente just in time. A lo mejor ya escucharon alguna vez la palabra. Este just in time, que es como trabajan las maquiladoras, es que ya no quieren stocks, ellos ya no quieren tener atrás de su planta, digamos, un montón de piezas que van a utilizar. ¿Por qué? Porque ellos dicen que están pagando a lo mejor una renta del piso, y tener material de reserva les está ocupando un dinero. Y entonces, para hacer esto más eficiente, le piden a su proveedor que les traiga 1000 piezas que van a trabajar ese día y que posteriormente van a sacar, y a lo mejor en 2 días ya no tienen nada, por lo que hace cada vez más compleja la relación entre el proveedor y evidentemente el comprador. ¿Por qué? Porque imagínense con cuestiones de calidad, que además ese es otro punto, ¿no?, que va a subir. En el momento que subimos al ring también la cuestión de calidad, y ahora tenemos que tener un producto caro, un producto a tiempo, con seguramente unos montos o unas cantidades enormes que no pueden ser fácilmente satisfechas, pero además tienen que ser de calidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el producto viene de calidad? Para la producción. Y como al final del día están encadenadas las empresas, una empresa que pare la producción va a parar más adelante la producción de otras empresas, cada vez más grandes, incluso ya llegan a parar armadoras, donde ya las sanciones son altísimas, ¿no? Ya son costos muy altos, y entonces eso va a ser más complejo. Y entonces el problema aquí es que México, y sobre todo a nivel local, el gobierno se ha preocupado, pero solamente así preocupado, no ocupado del todo, de que los proveedores traten de vincularse a las maquilas vendiéndole precisamente esta proveeduría que les digo. Y como decía Alejandro, es el talón de Aquiles que tenemos ahorita. Y entonces han inventado diferentes modos, ¿no? Y uno de los modos es, incluso se llegó hasta a plantear, que se multara a las maquiladoras si no consumían, digamos, productos locales. Eso atenta evidentemente, y eso sería una medida tipo Trump, porque atenta precisamente contra el TLC. O sea, tú no puedes obligar a que te compre la maquila a un producto local. Entonces empezaron a decir, bueno, entonces vamos a dar estímulos a los locales. Bueno, ¿y qué tipo de estímulos quieren los locales para que puedan integrarse esas cadenas? Y entonces empezamos a meternos más en el tema. Obviamente estuvimos hablando con diferentes personas, y lo que se encuentra en este punto es que el proveedor local adolece de múltiples problemas que no tienen los internacionales. Hay un problema estructural en todo esto. Cuando decimos estructural, es algo que viene de fondo, algo que está dentro de la estructura, digamos, del mismo andamiaje de la situación, que no puede ser cambiado fácilmente. Y ese es el programa anteriormente Maquila. El IMEX, que tanto a lo mejor la maquiladora está contenta por ese programa porque da nacimiento a toda la industria, tiene ese programa que va a tener una restricción. Y la restricción es que si yo puedo comprar el producto en el exterior y no me cobran impuestos por traerlo,
¿por qué se lo voy a comprar a un local y no a uno extranjero? Ese es el primer punto. Entonces, resulta que como no hay ningún límite aquí, digamos, en una fracción arancelaria que estuviera deteniéndolo, porque entran con tasa cero y en algunos casos, bueno, en la mayoría de los casos exentos y en algunos tasa cero, resulta que quedan en desventaja los proveedores locales. Pero además, al momento de ser una empresa grande y un eslabón grande, el que tienen aquí, fácilmente puede acceder a mercados grandes para comprar, obviamente, lotes cada vez de millones de dólares para hacer más eficiente su costo. No es lo mismo que se lo compren aquí a lo mejor 1000 piezas de estas, a comprar 1 millón o 2 millones, al menos un contrato con una empresa internacional. Y entonces eso pone en desventaja también a las empresas locales, ¿no? Pero aquí viene un punto todavía más complejo, el precio todavía que tienen que tener. Lo que les decía en ese momento era que teníamos un cúmulo de restricciones, al menos para los locales, y todavía íbamos a subir uno más, el que les mencionaba, el mentado precio, ¿no? Todavía lo quieren barato, y no solamente barato, todavía lo quieren a crédito. Entonces, evidentemente ya no cualquiera le entra, ¿no? Pónganse nada más en los zapatos de esos proveedores, ¿no? Primero los proveedores, vamos a verlo, hizo su empresa porque pues está con la historia de Pepe y Toño, pone su maquinado, le echa todas las ganas, consigue un crédito, a lo mejor lo está pagando y tiene la idea de vincularse a la maquiladora porque él sabe cómo hacer ese producto y compró una máquina nada más una, digo, no le alcanzó para más, tiene que pagar el crédito. La maquiladora de entrada no le va a dar un contrato para que le provea nada más 100 arneses de esto, o a lo mejor 100 productos de la carcasa. ¿Por qué? Porque no es necesario. Si yo quiero compro 1 millón y se lo compro a lo mejor a un corporativo, no a una empresa en particular, a un corporativo. Y entonces ahí de entrada nuestro Pepe y Toño local pues se quedan, dicen, bueno, pero ayúdame a desarrollarte. ¿Para qué van a desarrollar? Dice la maquila, ¿yo para qué quiero desarrollar? Al final no eres tu parte de mi corporativo, no soy familiar tuyo, no hay necesidad de desarrollarlo, ¿no? Ahí es donde pierde la oportunidad. Luego le dicen, bueno, ok, a lo mejor Pepe Toño se le ocurre y dice, ¿sabes qué? Tengo un vecino que hace lo mismo, te juntamos 1000 piezas. Bueno, a lo mejor 1000 piezas le puedo entrar. ¿Me las puedes traer mañana? No, pues mañana no. No, pues es que las necesito en tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que estar a determinada hora. Bueno, a lo mejor se pone de acuerdo con su compadre y dice, bueno, mañana vamos a buscarlo. Sí, pero te voy a dar una especificación de calidad. Tienen que tener estos planos y tienen que tener, digamos, estas medidas, ¿no? Se llaman dentro de la maquila, cuando dicen que hay medidas muy cerradas, significa que los bordes, o digamos los cortes, tienen que ser hasta microscópicos, o sea, es decir, que van a embonar a una parte que es muy precisa, por lo cual hace cada vez más complejo esa pieza. Le dan esas partes de calidad, pero a lo mejor no puede llegar a la calidad, porque le piden una certificación. Y Pepe y Toño no tienen dinero para certificarse, además no saben cómo hacerlo. Bueno, imagínense que lleguen a saltar ese problema. Ya cuando pasan a la siguiente etapa le va a decir la maquila, ¿qué óvole? ¿Y de cuánto? No, pues te lo vendo en $10. No, compadre, si lo traigo de Corea me salen $5. ¿Qué hace este hombre? Pues le vende el empaque, ¿no? Pues, mejor te vendo el empaque, algo más sencillo. Entonces, esa es la problemática real que tienen los proveedores locales con la maquila, porque estamos hablando que si de un producto local que se hace aquí en la maquila, cualquiera que tenga, se está calculando que se está teniendo un nivel de integración de 3%, o sea, es decir, que llega un 3% mexicano. 3% mexicano, no local, 3% de donde traigan, ¿eh? Entonces, esa es la parte que tiene preocupada hoy en día, no solamente al gobierno. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo lo que les decía, esa parte del valor agregado, sino también está perdiendo competitividad la maquila al tener que depender, obviamente, de productos que vienen de miles de kilómetros. Hubo programas, no vamos a echar la culpa a la maquila de que no quiere hacer este tipo de programas para desarrollar proveedores, porque la realidad de las cosas es que Delphi, BRP sí la conocen, la de las motos, ¿sí?
se trajo a los compradores y querían aterrizar toda la proveeduría aquí. Por razones del TLC, ellos venden a Europa y entonces querían beneficiarse, incrementar la integración regional y así acceder a esos mercados. El problema que tuvieron es que no había proveedores. Y entonces buscaron proveedores de tal modo que al que estaba en compras, lo movieron y crearon una nueva área de la oficina que se iba a llamar desarrollo de proveedores, de verdad, con toda confianza, para que la hagamos. ¿No? De cierta manera hace falta más apoyo del gobierno para los pequeños empresarios. En cierta manera, mira, lo que pasa es que parte es un problema de cultura empresarial del mexicano. Voy a decir algo que a lo mejor no es políticamente correcto, pero piensa en los grandes capitales de aquí. No me digas los apellidos para no embarcarnos con nadie, ¿sí? No son los García. No. Piensa nada más en los apellidos importantes. Y ahora dime, ¿en qué está su dinero invertido? Nadie está produciendo nada. Tal vez los Zaragoza Leche, sí, digamos, pero tiene industria. Pero todos los demás rentan simplemente maquilas. No producen nada, no están generando valor agregado. Y entonces, ¿por qué ellos que tienen la capacidad no lo hacen? Entonces, volviendo a tu pregunta, el problema no es que nos falte dinero, porque si yo le voy a dar dinero para que renten maquilas, pues obviamente el efecto multiplicador no se va a estar generando. Alguien va a estar nada más ganando. ¿Quién? El municipio cobrando el predial y seguramente el que renta la maquiladora. Pero no vamos a generar, obviamente, una cadena que se vaya incrementando el valor del producto y que esto vaya permeando en diferentes situaciones. Mira, te lo voy a poner de esta manera, esta colación. Hace poquito una persona del gobierno del estado nos decía que necesitaba los estudios para elevar la productividad del trabajador, y elevando la productividad del trabajador se elevaran los salarios, que eso es lo que quiere el actual gobierno. Pero le preguntaba yo, ¿cómo quieren elevar los salarios ahora si durante 40 años se estuvieron diseñando trabajos de bajo costo precisamente para hacerlos atractivos? Y no puedes. O sea, imagínense, nada más, uno puede elevar la productividad con dos razones: capacitando a las personas o con tecnología. Imagínate un operador, lo capacitan, ¿sí? Lo capacitan para que tenga funciones cada vez más complejas y por lo tanto pueda acceder a un mayor ingreso. ¿Qué va a tener que hacer la maquiladora? Correrlo, porque no hay trabajo, pues no hay trabajo para él. Entonces el problema es que no se diseñaron esos puestos de trabajo precisamente porque no entramos a esa cadena de valor. Como no entramos a esa cadena de valor, obviamente no tenemos desarrollados esos mercados. Lo que nos faltaría aquí, yo creo, en el caso de tu pregunta, sería mayor cultura empresarial, para que, como les decía ahorita, se jueguen los capitales produciendo un bien y elevando cada vez el valor de ese producto, dándole ese valor agregado que les comentaba, y que por ende les dé acceso a mayor remuneración al empresario y a los trabajadores. Pero ¿qué pasa si el gobierno te dice, bueno, pues yo quiero ayudarle a Pepe y Toño? Pues sí, pero Pepe y Toño, ¿qué te está pidiendo y qué quiere poner? Una tienda de abarrotes. Pues no sirve, ¿no? Estamos en la misma. Entonces el problema más bien es un cambio de mentalidad que debe empezar por ustedes. Nosotros ya no estamos para eso, o sea, literal. Pero sí es un cambio de ustedes, y que digan que pueden ser empresarios, que pueden entrar a la proveeduría a lo mejor de las maquiladoras, y que solamente necesitan diseñar qué, cómo, y ahora sí vayan, pídanle a gobierno, necesito esto. Pero el apoyo no podemos decir. Incluso si le preguntaran eso a Héctor, le diría a Héctor, no, lo de menos son los apoyos. La realidad es que lo de menos son los apoyos. Sin embargo, pues obviamente digo, a nadie le estorba, ¿no?, que te preste el dinero, porque hasta eso, todo el mundo quiere invertir y le sale lo empresario cuando el dinero es ajeno. Eso sí me queda claro, porque cuando les llega el dinero, aunque sea prestado, todo el mundo quiere invertir, pero cuando es de tu bolsa, no. Entonces así sería más o menos. ¿Sí? Maestro, respecto a esto de que los jóvenes entren a esta propuesta que hizo usted, ¿es mejor cuando se hace de forma individual o cuando usted junta 4 camaradas de aquí de la propia escuela, 4 amigos, los mejores amigos,
y deciden hacer ellos, pues proyectar algo y echarlo a andar, ¿no? Y que por ahí, porque empiezan por algo, ¿no? Por algo pequeño, no empiezan así a irse luego a ganar grandes cantidades, pero ¿qué es lo mejor ahí? Mira, ahí la pregunta, la respuesta te la diría como que depende de quién son esos 4 camaradas, digo, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Una, puede ser que yo tenga el dinero, sepa cómo hacerle y directamente me vaya a invertirlo, ¿no? Puede ser que cada uno me vaya a aportar algo. Digo, al final cuando uno se asocia es porque espera que el socio esté solucionando un problema o una carencia que uno tiene, así de sencillo. Y es decir, los socios van en este sentido. Tú te asocias con alguien porque necesitas a lo mejor dinero, que es lo más básico. A lo mejor un socio te puede aportar la red de amigos, porque sabe a lo mejor a quién venderlo. Otro socio te puede aportar cómo hacer el producto. Entonces, la pregunta es, la respuesta sería ahí, depende de quién son esos 4. Si tú tienes todo eso, pues no tendría yo por qué compartir en eso caen los empresarios, siempre que dicen, yo quiero ser empresario porque voy a generar empleo, ¿no? No generas empleo porque no tienes más remedio. Pues nadie se va a asociar, si tienes todo, nadie va a contratar a alguien si no lo necesitas, ¿no? Entonces, miren, hoy en día la realidad es que los proyectos cada vez son más complejos, como les decía, y sí, al final asociarse es lo mejor, o sea, porque sí hay... Pero sabemos que los mexicanos, y lo vimos ayer, no sabemos jugar en equipo. O sea, al final el equipo no... O sea, México no pudo con Panamá, ¿por qué? Porque no sabemos jugar en equipo. O sea, así de sencillo, ¿no? Y entonces puedes ver la mayoría de las empresas grandes, y muchos tienen una cabeza muy clara, no es precisamente los socios. Pero ese es nuestro problema mayor. La verdad es que yo sí lo reconozco, que ahí sí no sabemos jugar en equipo. ¿Por qué? No sé, tal vez es un problema cultural que tenemos que estar otra vez cargando, ¿no? Con eso. Bueno, pues yo con esto ya concluiría, y agradecería obviamente nuevamente a Toño y al maestro Gustavo y a Miguel Ángel, que también siempre se me escapan. Ya le reclamé la otra vez que llegaba yo y se iba, pero reconozco que está así preocupado, ¿no, Miguel Ángel? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, otorga el presente reconocimiento al doctor Emanuel García Uribe por su valiosa participación como ponente del tema La brecha entre México y el mundo en las cadenas de proveeduría, dentro del foro Análisis de Desarrollo Económico Regional del Seminario Permanente Desarrollo Regional y Sustentabilidad de las Organizaciones. Bueno, también muchas gracias por su atención.